American Gods está basada en la novela homónima de Neil Gaiman, que es un escritor entre cuyas obras se encuentran títulos como Sandman, Stardust, El libro del cementerio, Coraline, entre un largo etcétera. Y la cuestión es que a Gaiman parece que le gusta tomar conceptos abstractos y personificarlos, sobre todo en forma de dioses. Y esto es algo que en American Gods explotó al máximo a través de una amplia gama de personajes. El principal encargado de llevar adelante la serie es Bryan Fuller, quien venía de hacer Hannibal, una de las series más pulidas estéticamente que se hayan visto hasta el momento, y cuya cancelación y posible revival aún dan que hablar. Yo personalmente es una serie que no me canso de recomendar, realmente es impecable a nivel visual, pero volviendo a American Gods, con una buena fotografía y una imagen de gran calidad, Fuller sigue teniendo el aspecto visual como algo prioritario en la serie. Se puede observar desde su opening altamente estilizado y en el comienzo de su primer episodio con una secuencia casi tan bella como violenta. En cuanto a la historia, Shadow Moon es un expresidiario que acaba de salir de la cárcel solo para encontrarse con que Laura, su esposa, murió en un accidente. Al encontrar su vida sin rumbo y sin nada a que aferrarse, decide seguirle el juego al viejo Mr. Wednesday, un hombre al que se cruza en su regreso a casa y quien lo contrata como guardaespaldas para una misión de la que va revelando detalles muy a cuentagotas. El primer objetivo de Wednesday y de esta primera temporada es reunir a los antiguos dioses para derrocar al grupo de los nuevos dioses que prepondera en la actualidad. La motivación de esta lucha no es el mero egocentrismo de las deidades por tener una mayor cantidad de adeptos, sino que en esta realidad cuantos más seguidores poseen, más poderoso se vuelve el dios adorado. Por esto es que los antiguos dioses van perdiendo poder y cayendo en el olvido paulatinamente, mientras los nuevos dioses acumulan adeptos y fuerza para llegar a ocupar un mayor lugar como medios e influenciadores en la sociedad. Mientras Wednesday intenta convencer a Shadow, le presenta a Mad Sweeney, un pelirrojo irlandés que resulta ser un duende mucho más corpulento que los que nos suelen describir en las historias folclóricas. Tras esta introducción que la serie hace a muy grandes rasgos de su trama, Wednesday comienza a arrastrar a las demás deidades para convencerlas de unirse a él. En el camino se cruza con Mr. World, encarnado por Crispin Glover, famoso por interpretar a George McFly, quien oficia de cabecilla de los nuevos dioses y ya cuenta con el apoyo de Media y Technical Boy. A medida que la historia avanza, se devela nueva información sobre el pasado y las motivaciones de los personajes, lo cual va complejizando su imagen y sus vínculos con Shadow. También comenzamos a sospechar de motivos ocultos e información que Wednesday evita decirle al protagonista. Porque si bien se deja en claro que necesita a Shadow para que éste crea en él y así sumar poder para pelear contra los nuevos dioses, no se entiende por qué su necesidad de llamar específicamente al expresidiario fue tan grande como para justificar todo lo que luego nos enteramos que hizo. Dejando de lado a Shadow y Mad Sweeney, ya que no son deidades, para el final de la primera temporada los equipos de dioses terminan principalmente conformados de la siguiente manera. En el grupo de los antiguos dioses tenemos a Mr. Wednesday, el líder, Mr. Nancy, basado en Anansi, uno de los personajes más importantes de las leyendas de África Occidental, Chernobog, dios de la oscuridad y el mal, basado en la mitología eslava, y por último Easter, diosa del amanecer, basada en Ostara, antigua divinidad germánica. Y en el grupo de los nuevos dioses tenemos a Mr. World, el líder de este grupo y la personificación de la globalización, Media, diosa de los medios de comunicación y el entretenimiento, y Technical Boy, dios de internet. Y por último tenemos a Bilquis, diosa del amor, basada en la reina de Shiva de la Biblia, quien es la única en American Gods que aún está en viaje sin un bando definido. Viendo los diversos orígenes de estos dioses, queda claro que el título de la serie, o mejor dicho de la novela, no responde a que estas deidades sean originarias de Estados Unidos, sino a que en este país es en donde más se asocian y mejor pueden florecer las especialidades de estos dioses. Viendo los elementos dominados por los dioses de cada una de las facciones, salvando alguna pequeña excepción, queda claro que los antiguos dioses representan las viejas costumbres y valores, mientras que los nuevos dioses encarnan las nuevas tendencias y las distracciones modernas, enfrentándose ambas facciones en una lucha por tener el poder y la adoración de los mortales a través de una guerra que queda oficialmente declarada en el último episodio. Pero como se revela información de manera enigmática y paulatina, buscando así poner al espectador en los zapatos de Shadow, todo este panorama se construye lentamente.
Paralelo a esto, la narración desprende subtramas y pequeñas historias autoconclusivas, dándonos al menos una escena en cada capítulo que no sabemos bien cómo encajar en el resto de la trama. Algunas de estas historias están bien llevadas y logran ser interesantes por sí mismas, pero otras pueden sentirse que ocupan demasiado espacio para el poco interés que generan en relación a la trama principal. Por esta narración un poco más libre de lo habitual, puede que la carencia de una trama claramente delineada desde el comienzo resulte incómoda para los espectadores más tradicionales o casuales, pero que de todas maneras tampoco es un gran impedimento para ver American Gods. Una serie con una apuesta estética fuerte, una historia particular y que, si bien tiene algunas pequeñas mesetas que podría mejorar, logra dar un viaje placentero que deja con ganas de ver más. Y hasta acá llega mi reseña de la primera temporada de American Gods. Si quieren chequear la versión escrita que hice para la revista 24 cuadros, abajo en la descripción les voy a dejar el link. Y por último, si no vieron todavía la serie de Hannibal, háganse un favor y véanla porque realmente es increíble, sobre todo si están buscando algo que sea rico visualmente, que estéticamente sea interesante, tienen que ver esa serie porque tiene una fotografía y un arte tremendos. Si este es el primer video mío que ven, les aconsejo que se suscriban para más reseñas y análisis sobre cine y series y activen la campanita de notificaciones para asegurarse de que se van a enterar cuando suba un nuevo material. Muchísimas gracias como siempre y nos vemos en el próximo video.